Lo que sucedió anoche durante la entrevista de José María Almoguera fue un episodio que dejó a todos los presentes en el plató y a la audiencia atónitos. La inesperada llamada de Carmen Borrego, su madre, irrumpió en directo y generó una serie de emociones encontradas que dejaron entrever no solo la incomodidad que se estaba viviendo en ese momento, sino también la tensión y el enfado palpable en Terelu Campos. La situación puso de manifiesto, una vez más, las complejas dinámicas familiares que envuelven a los Campos y que no dejan de salir a la luz en los medios de comunicación. La intervención de Carmen Borrego tomó por sorpresa a todos. Nadie entendía realmente el motivo detrás de su llamada en ese preciso instante, lo que desató un aire de desconcierto generalizado. Pero más allá de la sorpresa, lo que realmente captó la atención fue la falta de sensibilidad y escrúpulos que demostró Carmen en un momento tan delicado. Durante su llamada, hizo mención a su conflicto con su hijo, José María, y reconoció, de manera algo atropellada, que él había cometido un error al impedirle desempeñar su rol como abuela, una situación que ha sido motivo de tensión entre ambos durante bastante tiempo. Aunque Carmen afirmó que no tenía del todo claro cómo iba a lograrlo, expresó su firme deseo de poco a poco recuperar la relación con su nieto, lo cual en teoría era una declaración de buenas intenciones, pero la manera desorganizada y emotiva en que lo expuso acabó por empañar el mensaje. Para entender mejor lo que ocurrió, es necesario poner en contexto cómo inició la entrevista. Desde un principio, no había grandes expectativas respecto a lo que José María Almoguera pudiera aportar. De hecho, muchos en el plató creían que su presencia solo serviría para abordar un tema que ya estaba agotado y que no generaba mucho interés. Sin embargo, la velada dio un giro inesperado cuando la tensión familiar se hizo evidente, especialmente cuando Carmen decidió tomar protagonismo de una forma que nadie anticipaba. Terelu Campos, por su parte, estaba claramente asumiendo múltiples roles durante la emisión. Era evidente que no solo estaba allí como colaboradora del programa, sino que también ejercía como una especie de directora, intentando controlar los diferentes elementos del show. Además, en ciertos momentos, parecía tomar el papel de una coach personal o incluso de una psicóloga familiar, ya que intentaba mediar en la situación de la mejor manera posible, aunque, por momentos, también era claro que se encontraba al borde de sus propios límites emocionales. La entrevista, que parecía destinada a ser un encuentro más bien predecible, terminó sorprendiendo a muchos, pero no necesariamente para mal. La sorpresa no vino porque José María Almoguera declarara, como algunos esperaban, que no quería saber nada de su madre, lo cual, por cierto, también dijo en un momento, sino más bien por su intento, aunque tímido, de acercarse y reconciliarse, especialmente por el bien de su hijo, el nieto de Carmen. Fue un momento inesperado en el que José María, aunque sin mucha certeza sobre cómo iba a proceder, manifestó su disposición a permitir que su madre volviera a tener contacto con su nieto. Este acercamiento, aunque tenue, parecía ser un pequeño paso hacia la posible reconciliación entre la abuela y el nieto, lo que generó cierta esperanza entre los presentes y la audiencia. Sin embargo, lo que podría haber sido un momento de tregua y avance en las relaciones familiares, se vio rápidamente enturbiado por la caótica intervención de Carmen Borrego en directo. Cuando decidió hacer la llamada, el ambiente en el plató cambió de inmediato. Tanto José María como Terelu Campos mostraron claramente su incomodidad y vergüenza, y sus rostros lo decían todo. Las expresiones de ambos eran un poema, reflejando incredulidad y una profunda incomodidad ante la situación que estaban viviendo en directo. El hecho de que Carmen llamara en medio de la entrevista, en lugar de esperar un momento más apropiado, hizo que la situación se volviera mucho más tensa. La llamada de Carmen no solo desató más tensiones, sino que añadió un toque dramático completamente innecesario al recordar a su madre, María Teresa Campos, en medio de la conversación. Durante su intervención, Carmen mencionó que, si su madre estuviera viendo todo lo que estaba ocurriendo desde el cielo, no podría creer lo que su nieto había hecho. Esta afirmación, lejos de aportar claridad o calma a la situación, solo añadió más confusión y malestar. La manera en que Carmen habló sobre su madre fallecida, intentando quizás apelar a los sentimientos de su hijo, no fue bien recibida por los presentes, y mucho menos por José María y Terelu, quienes no sabían cómo reaccionar ante semejante declaración. El ambiente se tornó tan incómodo que el equipo del programa tomó la decisión de cortar la llamada de manera abrupta. Fue evidente que consideraron que era lo mejor para evitar que la situación empeorara aún más. La decisión de cortar la intervención de Carmen rápidamente fue casi como una señal de que ya era suficiente, como si de alguna manera le estuvieran diciendo que lo mejor era que se retirara por esa noche y dejara que el tema se manejara con más calma en otro momento. Al final de la noche, las expresiones de José María y Terelu no solo reflejaban la profunda vergüenza que sintieron al escuchar las palabras de Carmen, sino también la sensación de haber perdido una oportunidad para avanzar en la reconciliación familiar.
Lo que pudo haber sido un pequeño paso hacia la unidad familiar terminó siendo un episodio más de confusión y malentendidos, alimentado por la irrupción de Carmen en un momento tan delicado. Las tensiones familiares quedaron nuevamente expuestas ante el público, mostrando una vez más las complejidades y dificultades que enfrentan los Campos en su vida privada, especialmente cuando sus conflictos se ventilan de manera tan pública y descontrolada. Voy a dejaros con el audio porque realmente es impactante. Observad cómo Carmen, en un momento de profunda emoción, mira hacia el cielo y menciona a su madre, afirmando que María Teresa Campos estaría asombrada por lo que estaba ocurriendo esa noche. Carmen no entendía lo que estaba sucediendo, especialmente porque su hijo, José María, siempre ha sido el hombre más importante en su vida, al igual que lo fue para su madre. Sin embargo, ella dejó claro que, aunque él sea el hombre de su vida, eso no puede ser a cualquier precio. En ese momento, Terelu Campos intervino con firmeza, diciendo: «Carmen, yo creo que ya es suficiente. Mamá ya no está y esto debe terminar. Te agradecería que lo comprendieras». Lo esencial en toda esta situación es que José María reconoció su error en cuanto a no permitir que su madre ejerciera su papel como abuela, y eso, según Terelu, es lo positivo de toda esta conversación. Considera que este reconocimiento es un paso importante y Carmen debería enfocarse en eso, en lugar de seguir enredando el asunto. Sin embargo, Carmen respondió rápidamente, diciendo que ella no ha podido ejercer como abuela debido a la distancia emocional entre ambos, algo que, en su opinión, no ha sido culpa suya. Terelu, tratando de calmar la situación, añadió: «Carmen, eso ya lo sabemos todos, lo hemos hablado en numerosas ocasiones. José María ha admitido su error, ha afirmado que quiere que las cosas cambien a partir de ahora. Eso es lo importante». Sin embargo, José María también espera que su madre, en algún momento, reconozca los errores que ella misma ha cometido, lo que deja pendiente una conversación más profunda entre ambos. Es evidente que aún queda mucho por discutir y resolver en esta relación tan tensa y fracturada. El momento más desconcertante de la noche llegó con la llamada en directo de Carmen Borrego. A pesar de que José María intentaba tender un puente y acercar posiciones, ella insistía en que todavía quedaban asuntos pendientes por resolver, mencionando una vez más a su madre, María Teresa Campos, que ya lleva más de un año fallecida. Resultaba incomprensible para muchos por qué Carmen seguía sacando a relucir el nombre de su madre en una situación en la que no tenía ningún sentido. José María ya había asumido su error, admitiendo que su gran fallo fue no haber permitido que Carmen ejerciera como abuela. A partir de ahora, él estaba dispuesto a que su madre cumpliera ese rol, aunque su relación personal con ella siga siendo, por el momento, difícil de salvar. Carmen, sin embargo, parecía no entender o aceptar este acercamiento y continuaba en su discurso, que resultaba cada vez más confuso y fuera de lugar. Es realmente asombroso cómo, en lugar de aprovechar la oportunidad para mejorar la relación con su hijo, Carmen decidió complicar aún más la situación con su intervención. Sin embargo, aquí no terminó todo, ya que Ángela Portero, como suele ser habitual, no se quedó callada y aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica directa y contundente. Ángela, con su característico estilo incisivo, señaló la hipocresía que parece rodear a toda la familia Campos. Subrayó que, aunque intentan envolver su vida en una especie de halo de dignidad, al final, todos terminan viviendo de exponer su vida privada. Según Portero, toda la familia se presenta como si fueran de una estirpe noble, como si provinieran de una familia de renombre como los Borbones, comportándose como si lo que vendieran no fuera algo reprochable. Pero al final, lo que hacen es exactamente lo contrario de lo que predican, ya que todos terminan comiendo del mismo plato, es decir, lucrándose al exponer su vida privada en los medios. Ángela criticó que, mientras algunos miembros de la familia Campos intentan aparentar que no caerán en el juego de vender su intimidad, al final todos lo hacen sin ningún tipo de remordimiento. Podrá gustarnos más o menos lo que ha dicho, señaló Portero, pero no se puede negar que tiene toda la razón. Y es que, según ella, la familia entera se envuelve en una apariencia de dignidad para luego participar activamente en la exposición pública de sus conflictos personales. El comentario de Ángela Portero, aunque duro, refleja una realidad que es difícil de ignorar. La familia Campos, que durante años ha sido una de las más mediáticas de España, parece haberse acostumbrado a vivir de sus propios dramas familiares. Aunque intenten proyectar una imagen de integridad, al final, siempre terminan participando en el mismo juego que critican. Y mientras Carmen Borrego y José María Almoguera intentan, al menos públicamente, resolver sus problemas, la sensación general es que aún queda mucho por hacer antes de que logren una verdadera reconciliación. Lo más asombroso de lo sucedido anoche en la entrevista fue, sin lugar a dudas, la combinación del bochorno y el nerviosismo que mostró Terelu Campos a lo largo de todo el programa.
Desde el inicio, cada vez que alguno de los colaboradores intervenía, o cuando se sacaba a relucir información que podría ser comprometedora para su familia, especialmente para su sobrino, Terelu no pudo disimular su creciente incomodidad. Sus gestos y reacciones la delataban, evidenciando su nerviosismo en un ambiente que se tornaba cada vez más tenso. Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió cuando su sobrino, José María Almoguera, decidió romper el silencio sobre los audios de Paola, su esposa. Con una franqueza sorprendente, comentó que había sido informado con bastante antelación sobre la existencia de unos audios en los que Paola era grabada, en su propio salón de belleza, hablando mal de Carmen Borrego, su suegra y madre de José María. Este hecho, que ya de por sí resultaba delicado, fue un golpe duro para Terelu, que, de manera bastante improvisada, intentó desviar la atención al afirmar que en Sálvame nadie tenía conocimiento previo de esos audios y que todo había sido una sorpresa tanto para el equipo como para la familia. La afirmación de Terelu, sin embargo, resultó ser poco creíble para la audiencia, y también para los propios colaboradores, que conocen bien el funcionamiento interno de este tipo de programas. En un intento de restarle importancia al asunto, Terelu declaró que de repente, en pleno directo, nos pusieron los audios, y mi madre, Carmen, se quedó completamente destrozada porque nadie sabía lo que iba a suceder. Esta declaración, sin embargo, fue rápidamente puesta en duda, ya que es de sobra conocido que en programas como Sálvame, la planificación es meticulosa. Antes de cada emisión, los temas y contenidos se discuten en reuniones previas, y los colaboradores suelen estar al tanto de lo que se va a emitir. Existe una escaleta que sigue un orden preestablecido, y los colaboradores son informados de lo que ocurrirá, incluso si la actualidad puede hacer que ciertos temas cambien sobre la marcha. La realidad es que los audios de Paola ya estaban en manos del programa desde hacía varios días, y su emisión no fue algo que surgiera de manera espontánea. Carmen Borrego, la principal afectada por esos audios, también tenía conocimiento de su existencia. Sin embargo, en el mundo de la televisión, donde el espectáculo y la audiencia son lo primero, es común fingir sorpresa y desconocimiento para aumentar el dramatismo y captar más atención por parte del público. La falsa sorpresa, las reacciones exageradas y el juego de aparentar que se desconocen ciertos hechos son estrategias muy utilizadas en este tipo de programas, porque, al final, lo que importa es el espectáculo. Este tipo de maniobras genera un efecto particular en la audiencia, ya que muchos espectadores terminan creyendo que lo que ven en pantalla es espontáneo y genuino, cuando en realidad, muchas de las reacciones están previamente calculadas. En este caso, el impacto de los audios de Paola era evidente, y la estrategia de hacer como que nadie sabía nada antes de su emisión fue un claro intento de manipular la percepción de la audiencia. Sin embargo, la mentira en torno a estos hechos llega a un nivel que, para muchos, resulta sorprendente. Es impresionante cómo se manejan estas situaciones, cómo se tergiversa la realidad para crear una narrativa que atraiga más espectadores y cómo los colaboradores, en este caso Terelu Campos, participan activamente en ese juego. Aparte del incidente de los audios, otro momento que llamó poderosamente la atención fue el inesperado abandono de Terelu en mitad de la entrevista. En un momento determinado, cuando la conversación entre José María y los colaboradores estaba en su punto álgido, Terelu se levantó del plató, excusándose con unas palabras que, a primera vista, parecían amables y protectoras hacia su sobrino. Le dijo: «Cariño, no quiero interrumpirte ni que sientas ninguna presión externa que pueda perjudicar o condicionar lo que estás contando. Por eso, voy a salir del plató, porque estás rodeado de excelentes compañeros que te quieren y que harán una magnífica entrevista contigo». Este gesto, que a primera vista parecía altruista, generó un gran desconcierto tanto en los colaboradores como en la audiencia. Muchos interpretaron la salida de Terelu como una estrategia para protegerse a sí misma, evitando así verse en una situación incómoda o comprometedora. La excusa de querer dejar que su sobrino hablara libremente sin interferencias fue vista por muchos como un intento de no tener que hacer preguntas incómodas o enfrentarse a las críticas que pudieran surgir si se mantenía en el plató durante la entrevista. Es evidente que Terelu no quería quedar en una posición en la que su papel como tía y colaboradora estuviera en entredicho. Al abandonar el plató, se aseguraba de no tener que intervenir en una conversación que inevitablemente iba a tocar puntos delicados sobre su propia familia. Este movimiento fue percibido por algunos como una táctica para evitar responsabilidades, dejando a los demás colaboradores el trabajo sucio de hacer las preguntas difíciles y llevar el peso de la entrevista. El comportamiento de Terelu durante toda la noche fue, como mencionamos antes, más propio de una coach que de una colaboradora televisiva. Su actitud protectora hacia José María, aunque en apariencia noble, dejó claro que su prioridad era proteger su imagen personal. Al retirarse del plató, dio la impresión de que quería evitar a toda costa verse implicada en una situación que pudiera perjudicarla, prefiriendo mantenerse al margen para no ser cuestionada.
En última instancia, el episodio de anoche dejó en evidencia las complejidades que rodean a la familia Campos y cómo estas dinámicas se ven afectadas por la constante exposición mediática. Lo que parecía ser una entrevista más terminó por convertirse en un espectáculo lleno de momentos tensos, manipulaciones y estrategias para mantener el drama vivo, todo con el objetivo de captar la atención del público. Mientras tanto, Terelu, aunque se esforzó por dar una imagen de control y serenidad, dejó entrever su verdadero objetivo: evitar cualquier posible crítica hacia su persona, a costa de lo que fuera necesario. Este tipo de situaciones nos recuerda que, en el mundo de la televisión, nada es lo que parece, y que incluso los momentos que parecen más sinceros o improvisados están cuidadosamente calculados para obtener el máximo impacto en la audiencia. Terelu, en su papel de colaboradora, no ha cumplido estrictamente con las funciones que se esperarían de ella, ya que ha actuado más como una tía protectora que como una periodista imparcial. Sin embargo, no considero que esto sea algo negativo, al contrario, creo que ha mostrado claros gestos de afecto hacia su sobrino, lo cual demuestra que aún existe un fuerte lazo entre ellos. Esta relación cercana, que se ha podido observar en múltiples ocasiones, contradice lo que se ha venido diciendo en los medios sobre el supuesto mal estado de la familia. A pesar de las especulaciones, ha quedado claro que la relación entre los miembros de la familia no es tan mala como se ha querido hacer creer. Durante el programa se pudo comprobar que sí se comunican entre ellos, que hay un trato respetuoso y que incluso Terelu le ofrece consejos a su sobrino. En ningún momento José María mostró falta de respeto hacia su tía, algo que contrasta con las declaraciones de Alejandra Rubio, quien en otros programas llegó a describirlo como un niñato malcriado al que se le había dado todo en bandeja. Es importante recordar que se ha dicho mucho sobre la familia, incluyendo acusaciones y críticas bastante duras. Sin embargo, lo que se vio en la entrevista refleja una realidad diferente, un vínculo familiar que, aunque no exento de tensiones, sigue siendo fuerte y respetuoso. Terelu, con su papel más cercano de tía que de colaboradora, dejó en claro que sigue existiendo un cariño evidente entre ellos. Dicho esto, quiero manteneros informados con la última hora, y por ello os animo a que os suscribáis al canal para no perderos las próximas novedades. La situación está más candente que nunca, y prometo traeros más noticias en los siguientes vídeos. ¡Nos vemos pronto!